Entonces, hasta el momento esto es una sentencia select como la que nosotros utilizamos normalmente en todos nuestros consultas. La diferencia viene en esta otra cláusula, la cláusula into. La cláusula into sirve para volcar el contenido de un campo a una columna. Vamos a volcar el contenido de first name a nombre empleado, el contenido de last name a apellido empleado y el contenido de salario al salario del empleado. Hasta este punto del código, justo en esta línea, nosotros tenemos en memoria el valor de la tabla que hemos recuperado. Nos falta mostrarlo. dbms-output, invocamos el método putLine y formamos la cadena que tenemos abajo. El empleado, a eso le concatenamos nombre empleado, apellido empleado, para que se vea este efecto, Stephen King, separado por espacio. Concatenamos con otro texto fijo, gana, símbolo de dólar. Y vamos ahora a convertir a caracteres el contenido de la variable salario empleado. Vamos a partir esto para que se vea un poco más legible. Aquí lo tenemos un poco más legible. 4 líneas están. Si nosotros dejamos esto hasta acá, vamos a tener un bucle infinito. Porque ahorita nosotros le hemos dicho, ok, abrime un loop, un bucle, empezame a sumarle 1 al contador, recuperame los datos, mostrámelos y se cierra el bucle. Entonces vuelve a comenzar y le decimos, súmamele 1 al nuevo contador, mostrame los nuevos datos y volvemos a toparnos con el fin de loop. Pero nunca hay una salida de este bucle. Ese es el cuidado que tenemos que tener cuando nosotros utilizamos loop. Porque en sí la lógica de la sentencia no se encarga de cuándo va a cerrar el loop y cuándo va a continuar abierto. Entonces nosotros tenemos que definir cuándo es que vamos a salir. Y vamos a definir que va a ser cuando lleguemos a los 100 registros. Cuando i sea igual a 100, entonces exit. La palabra exit nos sirve para salir del bucle. Vamos a ejecutar nuestro código. Bloque anónimo terminado. Hacemos un poco más grande. Y podemos ver toda la cantidad de registros que se ha recuperado de la base de datos. Entonces nosotros estamos controlando cuántos registros vamos a sacar. Por ejemplo, si nosotros vamos a obtener solamente 5 registros, con este borrador podemos borrar, limpiamos la ventana y ahora esperamos encontrar solamente 5 registros. Justamente tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 registros como salida. Entonces nosotros vamos controlando aquí el flujo de cuántos datos vamos a mostrar, de cuántos registros, cuántas personas. Entonces nosotros ahora ya podemos manejar bucles loop porque manejamos el contador y a la vez nos encargamos de la lógica de salida del bucle. Ese es el cuidado que hay que tener con este tipo de estrategias. Ahora vamos a acoplar el ejemplo que ya tenemos armado
a la sentencia for. La sentencia for, como veíamos al inicio del video, en el video anterior, en la parte 1, empieza con for, luego definimos el contador, vamos a utilizar la variable j porque ahí la tenemos arriba, la palabra reservada in, el límite inferior, vamos a dejarlo ya fijo con los códigos que vamos a estar trabajando, y el límite superior, en este caso vamos a manejar hasta el 120. Vamos a trabajar con 20 registros. Ya no es necesario venir y manejar este contador nosotros manualmente, porque el for se va a encargar de ello. Vamos a eliminar este suma de 100 porque ya estamos manejando aquí los códigos reales. Mantenemos lo mismo, la misma sentencia porque vamos a obtener los mismos resultados. ¿Cómo nos vamos a asegurar? Los vamos a copiar hacia la parte de abajo del script. Okay. Y aquí los tenemos. La sentencia de salida es igual y también eliminamos la lógica de salida del bucle, porque el for cuando llegue al límite superior, él solo va a saber que ya tiene que salir. Siempre cerramos con un end loop a pesar de que estemos trabajando con un for, porque en el fondo esto sigue siendo un loop, solamente que el de BMS se encarga de manejar toda la gestión de salida del mismo. Como ven, ha sido bastante fácil, cuestión de presionar un par de teclas y escribir unas cuantas palabras para que el ejemplo anterior, que era de loop, ahora se convierta en un ejemplo de for. Vamos a borrar los bloques. Bueno, vamos a dejar este para comparar. Ejecutamos. Bueno, nos da un error porque estamos utilizando este mismo, lo cambiamos. Pequeño error de cálculo. La variable j, el id j, limpiamos. Aquí tenemos los mismos 5 datos. Ahora sí, ejecutamos. Bloque anónimo terminado. Y vamos a comparar datos. Nina Kochar, Nina Kochar. Lex Tejan, Lex Tejan. Terminamos con David Austin y David Austin. Los primeros 5 resultados, porque nosotros la última vez que usamos el loop lo limitamos a 5, son los mismos que obtenemos con for. Esto significa que el comportamiento es totalmente igual, pero la forma en que nosotros lo usamos es distinta. El for normalmente lo vamos a usar cuando conozcamos los límites, de dónde a dónde va a ir. Es mucho más fácil para el programador porque no tenemos necesidad de estar creando lógica de salida de bucle, cosa que es obligación hacerlo cuando estamos trabajando con loop. Como ven es lo mismo. Lo que vamos a hacer es agregar aquí, para que el ejemplo sea diferente, una máscara de formato para el salario. 99 y 00. Nosotros observamos y aquí dice 17000. Es mucho más legible si esto tuviera una coma, pero no la tiene. Entonces vamos a mostrarlo, borramos, ya hemos comparado, borramos aquí también, ejecutamos, mostramos, y ahora la salida de datos está formateada por cuestión de 9. Como nosotros utilizamos 9, los espacios se vuelven obligatorios. En el próximo ejemplo, que es de while, vamos a utilizar otro tipo de máscara y vamos a ver que eso se puede eliminar. Pero en caso de que nosotros necesitáramos que nuestras cifras estuvieran alineadas, así como en las cuentas bancarias,
En las cuentas bancarias, todos los miles comienzan en una sola línea, los cientos en una sola línea, los décimos en una sola línea, y así se logra con ese tipo de máscara. Si ustedes se fijan, podemos comprobarlo quitando todo esto, quitando esta parte del script, limpiamos, ejecutamos y nuestros datos están alineados. Vamos a deshacer. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es a trabajar con el while. Es el último que nos queda. El while tiene una particularidad igual que el for, pero es un poco más potente en el sentido de que nos permite definir una condición booleana. Una condición booleana es aquella que se evalúa y se retorna un valor verdadero o falso. Entonces, nosotros podemos comparar ya no solo limitarnos a un rango de números de 100 a 120, sino que nosotros podemos comparar valores y en cuanto a eso pasarnos para poder seguir en el loop o salir. Entonces, para ello nosotros vamos a manejar de nuevo el contador, nuestra variable i, por eso no la borré. Vamos a ver i, lo que teníamos, igual a i más 1. Y esto se va a repetir mientras i sea menor que 100. Menor o igual que 100. Y vamos a mostrar los mismos resultados que en la primera vuelta. Aquí lo mismo que teníamos, 1 más 100 por cuestiones de códigos. Y aquí vamos a tratar de utilizar otro tipo de máscara. La máscara 0. Vamos a ver qué pasa. El while siempre termina con un loop en su definición de arriba y terminamos el bucle con un end loop. Como pueden ver, los cambios son mínimos entre una sintaxis a otra. Lo que cambia es la funcionalidad y la lógica con la que opera. Los resultados obtenidos son iguales. Vamos a eliminar esto, borramos. Ahora ejecutamos, bloque anónimo terminado. Y como podemos ver, nos está rellenando de ceros. Esto es útil cuando nosotros queremos que nuestras cadenas sigan un patrón determinado. A veces se nos pide que se rellenen de ceros a la izquierda, ceros a la derecha, o incluso caracteres específicos, como cuando estamos con líneas. Trabajando, por ejemplo, si el nombre de empleado tuviera que tener una longitud fija, y estamos trabajando con formularios fijos que tienen una longitud, digamos, 25 caracteres, en el carácter 26 tiene que comenzar el apellido del empleado. Entonces podemos utilizar ese tipo de máscaras para poder hacer llegar la cantidad de caracteres. Vamos a eliminarlo. Ya hemos comprobado lo que queríamos comprobar. Limpiamos. Ejecutamos de nuevo para que se vea bien. Ahora tenemos los mismos resultados de la primera vez, pero con una sentencia while, que la diferencia de las demás es que es un poco más potente porque nos permite hacer evaluaciones booleanas. Y esto ya depende de lo que nosotros queramos aplicar, la lógica que nosotros queremos usar aquí, lo que nosotros necesitemos. No nos limitamos a un rango como en for y es mucho más versátil que un loop puro. Entonces en esta entrega hemos aprendido a manejar datos, a manejar bucles, tanto for, while y loop, y a declarar variables de acuerdo al tipo que se ha definido en la tabla.